Bueno, continuando entonces con las moléculas diatómicas homonucleares del segundo periodo, vimos hasta aquí el caso particular del oxígeno 2 y el flúor 2. ¿Sí? Perdón, vimos el oxígeno 2, vamos a ver ahora el flúor 2 y antes de comenzar con el resto de las moléculas voy a dar un concepto más que estaba faltando. ¿Sí? Vamos al caso particular del flúor 2. El flúor tiene configuración electrónica 2s2, 2p5. O sea, tiene un electrón más el átomo de flúor que el oxígeno. ¿Sí? Vamos a ver, y esto trae una consecuencia importante. ¿Sí? Cada una de las moléculas realmente tiene cuestiones importantes que explica la teoría de orbitales moleculares. ¿Sí? Eso le da mucho valor. Esto es un 6 aquí, perdón, 5. ¿Sí? Es decir que ahora la molécula de flúor 2, ese es el átomo, la molécula de flúor 2 tiene 2 electrones más. ¿Sí? Yo simplemente le voy a agregar aquí 2 electrones más que van a ir a parear, ¿sí?, los electrones que se encontraban desapareados en el orbital 1πg. La configuración electrónica de esta molécula va a ser 1 sigma G2, 1 sigma U2, 1 pi U4, recordemos esto que son 2 orbitales, por eso hay 4 electrones, son 2 orbitales degenerados. Y aquí los voy a poner separados para que quede claro. 1 pi G de naturaleza X con 2 electrones y 1 pi G de naturaleza Y con 2 electrones. Estos 2 orbitales moleculares tienen la misma energía y están rotados en el espacio 90 grados uno con respecto al otro. ¿Sí? Es decir que hay, a diferencia de las moléculas anteriores, del oxígeno, hay ahora 2 pares de electrones antienlazantes. ¿Sí? Entonces, si contamos, estos dos, recordemos, se cancelan entre sí, un enlazante y un antienlazante, y aquí tenemos 1, 2, 3 pares de electrones enlazantes menos 2 pares de electrones antienlazantes. El orden de enlace de esta molécula me da 1. ¿Sí? Cuidado. Sin embargo, la molécula de flúor 2 es una molécula muy reactiva. Muy reactiva. ¿Sí? Probablemente hayan escuchado, y si no, bueno, se los digo yo, el flúor es una sustancia muy peligrosa, es una sustancia, un gas, que si uno lo respira, bueno, puede tener daños severos en las vías respiratorias. Es un gas que es muy corrosivo, es decir, en contacto con cualquier sustancia, por ejemplo con metales, reacciona fuertemente formando fluoruros, en contacto con el agua produce ácido fluorhídrico, en fin, tiene una particularidad, y es que la energía de disociación del enlace flúor-flúor es muy baja. ¿Sí? Y eso es lo que lo hace muy reactivo. Es muy fácil que se rompa ese enlace. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace entonces que este orden, a pesar de que tiene un orden de enlace 1, tenga en realidad una energía de disociación menor que otras moléculas diatómicas que tienen orden de enlace 1? ¿Sí? Bueno, hay una cuestión que puede ser explicada con la teoría de orbitales moleculares, y es que si uno analiza la distribución en el espacio de los orbitales moleculares enlazantes, ¿sí?, el orbital 2 sigma está medianamente centrado alrededor de la distancia internuclear, ¿sí?, del eje internuclear, Z. ¿Sí? Las densidades electrónicas de los orbitales pi están, recuerden que en el eje internuclear hay un plano nodal, por lo tanto están más bien lejos del eje internuclear, las máximas densidades electrónicas, y a su vez uno y respecto al otro, el πx con el πi, están rotados 90 grados. Así que los electrones están más o menos distribuidos en distintas zonas del espacio,
cada uno de estos tres. Pero cuando ahora aparecen los orbitales moleculares antienlazantes, ¿sí? Esos electrones van a parar a una región del espacio donde ya hay electrones, que son los electrones que están en los orbitales 1πu. Y eso produce una especie de repulsiones entre esos electrones que hace que eso desestabilice mucho la molécula y haga que la energía de disociación sea muy pequeña, ¿sí? Es decir, que de nuevo la teoría de orbitales moleculares va explicando cosas, ¿sí? que de otra manera no eran antes posibles de ser explicadas. Así que eso es una explicación a la alta reactividad de la molécula de flúor 2. ¿Sí? Y después finalmente, no lo voy a analizar, la molécula de, háganlo ustedes por favor, porque es muy sencillo, de neón 2 no existe, ¿sí? La molécula de neón 2 no existe, como todos ustedes saben, el neón es un gas inerte porque los dos electrones adicionales van a parar aquí, para el neón, ¿sí? Y el orden de enlace me queda cero, ¿sí? El número de pares de electrones enlazantes es igual al número de pares de electrones antienlazantes, por lo tanto me queda 3 menos 3 igual a 0. Y por lo tanto eso explica de nuevo que los gases inertes sean gases que no son moléculas diatómicas, son átomos, existen como átomos, son las únicas sustancias que en la naturaleza existen como átomos, digamos, en el estado gaseoso, eventualmente en el estado líquido, ¿sí? Y eso es porque el orden de enlace es igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces vamos ahora a pasar a las moléculas anteriores con número con Z, con valor de Z de carga nuclear más pequeño, que son las moléculas que van desde el litio 2 hasta el nitrógeno 2. ¿Sí? Habíamos dicho que en ese caso la interacción entre los orbitales 2s y 2p ya empieza a ser importante porque la separación de las energías de los orbitales 2s y 2p al inicio del segundo periodo es más pequeña, ¿sí? Y eso yo les había dicho que aparece porque a medida que nos movemos hacia la derecha en el periodo, ¿sí? La diferencia entre las energías de los orbitales 2s y 2p se va incrementando con la carga nuclear. Entonces hay un punto de quiebre que es precisamente entre la molécula de nitrógeno y la molécula de oxígeno, y qué es lo que hace que, digamos, esto provoque esta diferencia en los diagramas de orbitales moleculares. Entonces los voy a dibujar nuevamente, esto yo ya lo di, pero ahora estoy como dándolo todo junto para que esto quede claro, ¿sí? Vamos a tener los orbitales 2s que interactúan entre sí para formar dos orbitales moleculares, el orbital 1 sigma g y el 1 sigma u, ¿sí? Que bueno, no difiere de lo que ya vimos. Yo voy a dibujar ahora la parte de los orbitales p como lo dibujé antes, pero voy a hacer una inversión en los dos niveles más bajos de los orbitales provenientes de orbitales 2p, que voy a explicar nuevamente, ¿sí? A qué se debe, ¿sí? Entonces lo voy a dibujar primero y luego lo voy a explicar. ¿Sí? Ahora pongo los orbitales pi, estos son pi enlazantes, por lo tanto esto es orbital discúlpenme, esta es la transparencia, estos son los orbitales 1πu, ¿sí? Y este es el orbital enlazante 2 sigma g, ¿sí? Fíjense que se ha invertido el orden de las energías,
Y eso sucede solamente para la energía de los orbitales enlazantes, porque estos orbitales se encuentran más cercanos en energía a los orbitales 2s, de los cuales provienen los orbitales sigma, enlazante 1 sigma g y 1 sigma u. En cambio, estos que están muy arriba en energía no producen ese fenómeno que se llama de hibridización, y por lo tanto el orden arriba no cambia, ¿sí? Este sería el orbital 1 pi g, parece un H, pero esto es pi, 1 pi g, y este es el 2 sigma u, ¿sí? Entonces, la razón para esta inversión es que ahora, por estar muy próximos en energía los orbitales S de los orbitales P, en las moléculas diatómicas o nucleares, ¿sí?, necesariamente aparece, ¿sí?, una interacción, una hibridización, ¿sí?, de los, como estos orbitales son de naturaleza sigma, los 2s, entonces hay una interacción de los orbitales, del orbital 2 sigma, ¿sí?, con los 2s, que se dibuja aquí, lo voy a dibujar de color distinto para que se entienda, ¿sí?, y hay una interacción no, está bien, eso es ya completo. Hay entonces una interacción de los orbitales 2 sigma de naturaleza G enlazantes con los orbitales 2s que tienen la misma simetría, ¿sí? Como los orbitales 2s tienen simetría cilíndrica o simetría sigma, no pueden interactuar con los orbitales pi, por eso de los orbitales pi no parte ninguna otra línea adicional, ¿sí? En definitiva, uno puede entender como que el efecto que está produciendo esta hibridización es hacer que la energía de este orbital respecto de las otras moléculas de donde no se encuentra esta cambio, esta permutación del orden de los niveles de energía, es que la energía de este orbital suba, ¿sí? Ese es el fenómeno concreto, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora, esto va a producir en algunas moléculas un fenómeno importante, ¿sí? Porque cuando se empiezan a llenar electrones aquí en estos orbitales, no es lo mismo empezar a llenar electrones en los orbitales 2 sigma g que empezar a llenar electrones en los orbitales 1 pi u. Ya cuando estén llenos toda esta zona, lo demás es equivalente, o cuando estamos llenando solamente los orbitales 1 sigma g y 1 sigma u, también son exactamente equivalentes. Vamos a analizar entonces primeramente la molécula de litio 2, ¿sí? El átomo de litio tiene una configuración corazón de helio 2s1, ¿sí? Cada átomo tiene un electrón de valencia en la orbital 2s, por lo tanto, esos dos electrones que estarían acá en los orbitales 2s van a parar al orbital 1 sigma g, y la configuración electrónica del litio 2 es 1 sigma g 2. Sencillo, ¿sí? La molécula que sigue es muy interesante porque sería potencialmente el berilio 2, y recordemos que el átomo de berilio tiene una configuración electrónica corazón de helio 2s2. Es decir que ahora hay dos electrones adicionales en la molécula, uno por cada átomo. Es decir que hay 2 electrones de valencia por átomo en la molécula y 4 electrones. Esos 4 electrones van a parar aquí. ¿Y cuál es el orden? En el caso anterior me faltó decir que el orden de enlace en la molécula de litio 2 es igual a 1, ¿sí? En la molécula de berilio 2 el orden de enlace es 0. Y esto me está prediciendo que no existe en el estado gaseoso, ¿sí?, una molécula
de berilio 2. Y efectivamente eso es lo que se encuentra. Si bien este elemento a temperatura ambiente es un sólido, es un metal, ¿sí? Cuando se lo calienta y se lo vaporiza en un ambiente cerrado y evacuado, que no tenga oxígeno, que no tenga ninguna otra cosa, ¿sí? Lo que se encuentra, haciendo medidas espectroscópicas, es que lo que se encuentra, el vapor que se encuentra en equilibrio con el berilio sólido, son átomos de berilio, ¿sí? Es decir, que en el estado sólido se comporta como si fuera un gas inerte, pero cuidado, no lo es, porque a temperatura ambiente es un sólido y un sólido muy reactivo, ¿sí? No es lo mismo la fase gaseosa del berilio, ¿sí?, que la fase sólida. Bien, seguimos explicando observaciones experimentales, ¿sí?, con la teoría de orbitales moleculares, ¿sí? Cuando vamos a la siguiente molécula, ¿sí?, que sería la de boro 2, yo estas cosas algunas ya las expliqué, pero bueno, es bueno verlo todo junto, ¿sí? El átomo de boro tiene configuración corazón de helio, ¿sí?, 2s2, 2p1, es decir, tiene 3 electrones de valencia, por lo tanto la molécula de boro 2 tiene 6 electrones de valencia. Tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y ahora, como los orbitales que tengo disponibles son los 1πu, que están más bajos en energía, va a tener que ir uno a cada orbital molecular 1πu, y respetando el principio de Hund de máxima multiplicidad, van a ir en 2 orbitales separados con espines paralelos, ¿sí? Y esto produce una conclusión muy importante, y es que el boro 2, bueno, primero el orden de enlace es 1, ¿sí? O sea, estos 2 pares de electrones se anulan entre sí y ahora tenemos un par de electrones, no importa que esté un electrón en cada orbital, el número neto de electrones desapareados es 2, eso le confiere un orden de enlace igual a 1, o sea, la molécula de boro 2, que existe cuando uno vaporiza boro, ¿sí?, en equilibrio con el boro 2 sólido, esa molécula es una molécula que tiene orden de enlace igual a 1, ¿sí? Pero además esa molécula es paramagnética. Recordemos que esto significa que es magnética, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque tiene electrones desapareados. Al haber de electrones desapareados tiene momento magnético neto, ¿sí? Y por lo tanto uno puede medir, como ya les expliqué, en una balanza de Faraday, que la sustancia esta presenta magnetismo y la balanza de Faraday detecta un cambio de masa aparente, que se llama, porque el campo magnético que se le aplica, que es un campo inhomogéneo, empuja el bote que lo contiene hacia abajo y hace como que pareciera que la masa incrementa. Esto no tienen ustedes que saberlo, simplemente es una información para cultura general de ustedes dentro de lo que es la química y la física, ¿sí? Bueno, continuando entonces ahora con la siguiente molécula, ¿sí?, que es el siguiente elemento, es el carbono. El siguiente elemento es el carbono. El carbono, ¿sí?, tiene configuración electrónica corazón de helio, con 2s2, 2p2. Tiene 4 electrones de valencia, tiene la molécula de boro 2 tiene 8 electrones, de carbono 2 tiene 8 electrones, entonces ahora voy a agregar 2 electrones que evidentemente van a ir a aparear estos 2 electrones que ya se encontraban aquí, con lo cual la molécula de carbono 2, ¿sí?, es una molécula que es diamagnética, ¿sí?, es diamagnética. Fíjense que si esto hubiera estado invertido, ¿sí?, estos 4 electrones, yo hubiera puesto 2 en el orbital 2 sigma G, que estaría abajo, y 2 electrones en los orbitales 1πu, que estarían arriba, pero desapareados. Y la molécula de carbono 2 sería magnética, ¿sí? Es de nuevo otra cuestión experimental que puede ser explicado con la teoría de orbitales moleculares, y esto nos dice que verdaderamente los niveles están invertidos,
¿sí? Estos niveles están invertidos debido a la hibridización, debido a la interacción entre los orbitales 2s y 2p, y eso le confieren al carbono 2 propiedades diamagnéticas, ¿sí? Y el orden de enlace de la molécula de carbono 2, hay dos pares de electrones enlazantes, por lo tanto el orden de enlace es igual a 2, ¿sí? Luego del carbono viene el nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno 2, el átomo de nitrógeno tiene configuración corazón de helio, 1s2, 2p3. Tiene 5 electrones de valencia, es decir que la molécula de nitrógeno 2 tiene 10 electrones de valencia, y por lo tanto ahora estos 2 electrones adicionales van a ir a parar aquí, ¿sí? Apareados. Primera conclusión, la molécula de nitrógeno 2 es diamagnética. Segunda conclusión, ¿cuál es el orden de enlace de la molécula de nitrógeno 2? 1, 2, 3. Tiene orden de enlace igual a 3. ¿Qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo que de todas las moléculas diatómicas es la única que tiene un orden de enlace tan alto, orden de enlace igual a 3. ¿Y eso qué le confiere a la molécula de nitrógeno 2? Le confiere, bueno, una fuerza del enlace muy grande. Esto ustedes lo sabían de la química general, lo representaban así simplemente, ¿sí? Pero ahora tenemos la explicación de la mecánica cuántica, que es esta, y eso le da a la molécula de nitrógeno 2 una estabilidad enorme, ¿sí? Como ustedes saben, la atmósfera está formada en aproximadamente alrededor del 70% de nitrógeno 2, ¿sí? Perdón, es casi 80% de nitrógeno 2, y 21% aproximadamente, o sea, 79% de nitrógeno 2, 21% de oxígeno. El elemento vital para la vida es el oxígeno, y el nitrógeno 2 es un elemento extremadamente inerte, ¿sí? A tal punto que, por ejemplo, hace muchos años, cuando se necesitaba producir fertilizantes para darle a los cultivos nitrógeno, que lo necesitaban muchísimo, dependían exclusivamente de los nitratos que podían ser encontrados en la naturaleza, ¿sí? Y el país con mayor producción de nitrato de sodio del mundo era Chile, ¿sí? Tenía una mina enorme en el norte, creo que de Chile, hasta que una vez alguien, un alemán que se llamaba Fritz Haber, ¿sí? Descubrió cómo romper la molécula de nitrógeno y transformarla en amoníaco, ¿sí? No me voy a detener ahora en lo que es el proceso correspondiente, pero claro, una vez que uno lo transformó en amoníaco ya no hay más un triple enlace. El amoníaco es una molécula muy reactiva, y a partir del amoníaco se podían fabricar toda clase de compuestos nitrogenados y fabricar, entre otras cosas, fertilizantes, ¿sí? Eso cambió la historia de la humanidad, ¿sí? Porque se abarató tremendamente la producción de fertilizantes, y a lo largo de todo el planeta incrementaron los cultivos, porque incrementó la posibilidad de fertilizar la tierra con compuestos nitrogenados que eran indispensables. Lástima para Chile, porque dejó de poder vender los nitratos, ¿sí? Que eran una fuente de ingresos muy fuerte, ¿sí? Fritz Haber recibió el premio Nobel, ¿sí? Y hoy en día en Alemania hay institutos de muy alto nivel que se llaman Fritz Haber Institute, ¿sí? Que son, junto con los institutos Max Planck, los institutos más reconocidos en investigación de Alemania. Bueno, esto es una anécdota, digamos, curiosa, interesante, mejor dicho, pero para que ustedes tengan conocimiento, ¿sí? Bueno, las otras dos moléculas ya las expliqué, son, digamos,
se invierten los niveles, quedan como uno los esperaría, porque ya la interacción entre orbitales 2p y 2s no existe más. Así que bueno, hemos recorrido todas las moléculas diatómicas homonucleares del segundo periodo, y con esto queda medianamente concluido el tema, con una sola cosita, ¿sí?, que me faltaría mencionar, y que es que digamos, además de otras cuestiones que yo mencioné recién, como si las propiedades son diamagnéticas o paramagnéticas, de si el flúor es muy reactivo, o si el enlace, como es el caso del nitrógeno, es triple y por lo tanto la molécula es muy estable, ¿sí?, o de si el berilio 2 no existe porque tiene orden de enlace igual a 0, ¿sí? En realidad lo que da la distribución de los orbitales moleculares en una molécula diatómica es una cosa que se llama, una técnica que se llama espectroscopía fotoelectrónica UV, ¿sí? Aquí está en la pantalla, yo les pido que, bueno, que la busquen allí en las transparencias, ¿sí? Cuando uno irradia las moléculas diatómicas de estos gases, ¿sí? Lo que ocurre es que arranca electrones de los distintos orbitales moleculares, y eso produce distintas transiciones entre niveles cuánticos, ¿sí?, que están dibujadas aquí, las posibles transiciones de esos niveles cuánticos, y eso produce un espectro de absorción que se llama espectro fotoelectrónico, que está a la derecha aquí. Si tienen en colores, la transparencia está en color rojo, aquí a la derecha, y cuando uno mira los picos de absorción, esos picos pueden ser asociados con las distintas transiciones, ¿sí? No me voy a detener en detalle porque esto tiene alguna cierta complicación, que es que además de los niveles electrónicos hay niveles rotacionales y vibracionales de la molécula que también son excitados, pero bueno, esta es la manera de explicar, digamos, la distribución de los niveles electrónicos de las moléculas diatómicas o monucleares, ¿sí? Bueno, con esto terminamos entonces la parte de moléculas diatómicas o monucleares. Ya en el próximo video empezaremos con el tema de las moléculas heteronucleares, ¿sí?, que es toda otra cuestión, porque ahora los niveles no tienen la misma energía de un átomo y de otro, son digamos, átomos que pueden tener electronegatividades muy diferentes, así que el análisis es completamente distinto, ¿sí? De momento entonces dejamos aquí con el tema de las moléculas diatómicas o monucleares.